A continuación, tendrá su intervención el doctor John Sachs Fernández. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Brandeis, Waltham, Massachusetts. Es maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Urán, Petróleo y Estrategia. México, la compraventa de México, Terror e Imperio. La energía en México, situación y alternativas. Crisis e imperialismo, un libro publicado en 2012, donde justamente José Luis Piñeiro escribe un capítulo que se titula Seguridad y Política Exterior de Estados Unidos hacia América Latina, ayer y hoy, la dominación imperialista con Obama para México y Latinoamérica, continuidades o cambios. John Sachs Fernández es Premio Nacional de Periodismo 2008. Sus líneas de investigación son estructura de la mundialización y su proyección hacia el siglo XXI, globalización y su contexto imperialista de clase, procesos de privatización en México y América Latina, relación México-Estados Unidos y América Latina-Estados Unidos, regionalización e integración económica. John. Gracias. Pues yo agradezco esta invitación y recuerdo a los familiares, a los amigos, a Luis Astorga, la muerte, decía Maurice Schwartz, acaba con una vida, pero no con una relación. Y creo que es lo que va a pasar con este imprescindible interlocutor en esta materia. Recuerdo vívidamente las conversaciones que teníamos en el SAGE sobre las implicaciones que tenía para la seguridad nacional abrirle las puertas a empresas de servicios petroleros en los campos petroleros y el mantenimiento de los campos petroleros, Halliburton, por ejemplo. Es información absolutamente vinculada con la seguridad del Estado y con la seguridad nacional y la seguridad económica. El dato de la extracción y de la condición de los pozos no podía ser manejado por entes extranjeros. Y lo que tuvimos ya en el sexenio foxista, para que viniera a hacer servicio, porque aparentemente se piensa que aquí no podemos hacer nada y que tenemos que traer de afuera para hacer las cosas. Cuando históricamente se mostró la enorme capacidad, una enorme gesta de ingeniería civil que se desarrolló en el país, cuando después de la nacionalización petrolera por el general Cárdenas del Río, hubo boicot, hubo todo tipo de presiones. Conversaciones que versaban sobre eso, sobre asuntos muy concretos. Yo llegaba a pensar, y él a veces coincidía, y luego releyendo algunos de sus trabajos, como Fuerzas Armadas y Combate a las Drogas en México ayer y hoy, que está ahí en Sociológica, es realmente de interlocución permanente. De tal manera que Maurice Schwartz tenía razón. Seguimos en la interlocución y está presente en la interlocución, porque la calidad, usted lo acaba de decir, la calidad es alta, el análisis es implacable y analiza y desglosa puntos esenciales de la problemática que estamos teniendo ahora, por ejemplo, en ese artículo de 2004. Recuerdo también cuando finalizaba el sexenio de Calderón y el Centro de Documentación y de Información y Análisis de la Cámara de Diputados dio a conocer cifras impactantes. La guerra contra las drogas
había costado poco más de 320.000 millones de pesos. Es decir, 19 veces los montos contemplados en la iniciativa Mérida. Hasta ese momento. Los montos llegaron hasta ese momento a 1.300 millones de dólares que vienen, ¿qué fue que pasó? ¿Cómo es que Bush y Cheney deciden que procede este programa y lo deciden y ahí está el dinero? Simplemente agregan un apéndice presupuestal, lo agregan a la partida destinada a la guerra de agresión en curso entonces contra Irak y Afganistán. Yo la llamo una petroguerra. Y ya tenemos 1000 minutas de las reuniones del gabinete de Tony Blair, que acompañó a Bush en esta sangrienta aventura peligrosa, para comprobar que efectivamente el petróleo era uno de los ejes de esa guerra de agresión. Y guerra de agresión es uno de los principales crímenes en el derecho internacional derivado del Tribunal Militar de Nuremberg. Entonces, el destino de esos fondos de la iniciativa pues, va directamente a la compra de armamento, de equipo terrestre, aéreo, adiestramiento, a eso va. Y José Luis no dejaba de pensar, y lo hizo en varias ocasiones, que la cifra de los 320.000 millones de pesos destinadas en ese sexenio a este combate era de 54 veces el presupuesto de 2012 para el programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas, que en ese momento era de 5.908 millones de pesos. Entonces, pensaba los asuntos, pero desde lo concreto. Si yo quiero saber cómo es un país, lo primero que hago es ir a abrir el presupuesto y veo cómo define el futuro, viendo las partidas presupuestales, qué tanto dedica esto y qué tanto dedica lo otro. Y de ahí yo puedo tener un cuadro de situación de lo que es un país. Entonces, claro que estas cifras llamaban básicamente la atención. La reacción de José Luis sobre esos temas fueron muy claras, y consistentes con la perspectiva de ética que había. Teníamos otra coincidencia. Además de considerar que el principal problema de seguridad nacional estaba en la política económica, habían otras coincidencias, como que no existe tal cosa como una sociología avalorativa, que los valores y los juicios de valor son fundamentales y que explicitarlos es importante para aclarar al público, para aclarar al estudiante, para aclarar el interlocutor desde qué marco de referencia de valores se está actuando. Y él tenía muy claros esos valores, de tal manera que a nadie extrañe que su reacción ante estas cifras presupuestales fue contundente en ese sentido de que algo estaba muy mal. ¿Por qué? Porque por décadas estaba familiarizado con los protocolos acordados en la comunidad internacional, por ejemplo, en la Convención de Palermo, sobre la lucha al crimen transnacional.
Y él decía, Iniciativa Mérida, pero con cuidado, con cuidado porque se abren las puertas a la intervención. Y entonces se hacía de los protocolos. El protocolo plantea que lo último que se usa es la fuerza militar. Es la última recurso. Y eso solo en casos excepcionales. Que el asunto era un asunto que involucraba la inteligencia. Y entonces uno veía las cifras para la inteligencia. Yo encontraba en el sexenio 25.000 millones de dólares en inteligencia, de los cuales solo el 4% del total fue al Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación. Luego, desatención a los mecanismos de lavado de dinero, de lavado de dólares. Y él reclamaba. Luego, a las sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas sintéticas. Y luego, desde luego, y fundamental, el inmenso flujo de armamento de asalto. Entonces, para él era absolutamente esencial que esos protocolos formaran parte de la Iniciativa Mérida, si en realidad lo que se trataba no era de desmantelar y destruir al narcotráfico, porque él pensaba, bueno, es que hay que ver los factores estructurales y las implicaciones económicas que esto acarrearía para la economía nacional, sino estos vínculos. Y quedaba claro que no era simplemente la adopción de la guerra por Calderón al narcotráfico lo que generaba la violencia, sino el hecho de que la violencia ya venía aumentando de manera inusitada desde, sobre todo, 2004. 2004, cuando no se renueva la prohibición federal estadounidense a las armas de asalto de alto y grueso poder. De tal manera que de ahí venía el asunto. Cuando no se renueva, simplemente se quedan así. Y que pase. Pero entonces se abre un flujo a una nación que tiene prohibido el uso de armas de ese tipo, son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y ese era otro asunto esencial en este problema. Y luego habían algunos otros detalles que molestaban a José Luis. Y estos 4 puntos eran esenciales en torno a la Iniciativa Mérida. Si es en realidad eso o es un esquema para consolidar relaciones directas militar-militar, aparato de inteligencia, policía, con los elementos esenciales del funcionamiento de un Estado-nación, que es el uso legítimo de la violencia en una jurisdicción territorial dada. ¿Era eso simplemente el asunto central? Establecer esos vínculos directos, hacerle la corte a las cúpulas policial, militar, digamos, del Comando Norte. ¿Y cómo opera el Comando Norte en este proceso de adiestramiento? Entonces ahí
revisar los documentos. Y muchos de los documentos están allí disponibles, pero se mantuvo la baja preocupación de Estados Unidos sobre el tema de las armas y sobre el tema de los dineros. Por ejemplo, en 2012 tenía 421 agentes para la vigilancia fronteriza para contener el tráfico de armas, pero de armas muy difíciles de no detectar por sus dimensiones. Y para asuntos de contención migratoria, 18.541. De tal manera que no había mucho interés en eso. Y luego tenemos más recientemente las actitudes como las que encontramos ahí, porque, por ejemplo, ¿qué hacen con el dinero? Bueno, ¿qué hacen con el dinero? ¿Cómo manejan los dineros? Pues aquí tenemos ahorita, ayer, el caso Time Warner Affair, el asunto de los bienes raíces. Pero qué cómodo. Yo lo puedo comprar y ahí puedo yo hacer todo el asunto y no tengo que rendirle cuentas a nadie y sigue en operación y aquí sigue la cantidad de muertos. Entonces, era absolutamente imprescindible poner estos 4 puntos, y José Luis los puso, ahí están. Están en el archivo. Los puso los 4 puntos, estaba preocupado del injerencismo estadounidense y estaba plenamente consciente de la importancia estratégica del petróleo en una era en que los estratos convencionales, es decir, los más ricos, fáciles de acceso y baratos de acceso, esos están en caída, excepto que la OPEP tiene los mayores yacimientos, y eso implicaba un darse de codos por esos recursos naturales, vitales, estratégicos. Y así era la interlocución con él, y nos hizo el gran honor de tener uno de sus capítulos en este libro, Crisis e Imperialismo. Era sumamente cuidadoso con los conceptos. No le gustaba que le dieran conceptos o que le quitaran palabras. Ni una cosa ni la otra. Y que no vinieran a quitarle la palabra imperialismo y el concepto imperialismo, cuando es absolutamente esencial. Es el marco de referencia en que ocurren las relaciones de poder, donde ocurre ese proceso largo, post-renacentista que llaman globalización. Ocurre en un contexto de relaciones leoninas, en la transferencia de mercancías, en las transferencias financieras y en las transferencias de tecnología civil y militar. Entonces era un colega, la ausencia la tenemos, los trabajos de él muestran claramente la calidad de la interlocución. Yo lo extrañaré, pero lo mantendré en interlocución. Muchas gracias.